Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de Mente Independiente. Ahora sí, como dicen, año nuevo, vida nueva, proyectos nuevos. Iniciemos con este primer video. Para este primer video tuve una idea. No hacer una reseña como se los había prometido acerca de un libro de autor independiente, sino hablar de un tema diferente. Cuando alguien te pregunta, ¿te gusta leer? Podrías decir que sí o podrías decir que no, pero cuando dices que no y te preguntan, ¿por qué? Tu respuesta podría ser una falacia. Y eso es lo que quiero abordar ahora con ustedes, las falacias que giran en torno al mundo de la lectura y de los libros. Pero antes de entrar a este tema, hay que definir qué es una falacia y cómo se clasifica. Entonces, una falacia es algo que la gente dice o que las personas dicen y que dan por hecho porque lo han escuchado, se los han dicho o lo han repetido hasta que se han convencido de que es una realidad, pero realmente no hay un sustento que justifique esa idea o ese planteamiento que están compartiendo. Hay 4 tipos de falacias, cada una determinada por el motivo que fundamenta esta falacia. La primera falacia que podemos nosotros encontrar es la ad hominem, que también es una falacia que se hace contra el hombre. Por ejemplo, cuando terminas con tu ex y dices, ay, es que todos los hombres son iguales, y esa es una falacia, ad hominem. También tenemos las falacias ad baculum, que se utilizan para convencer a otra persona, para ganar una discusión, pero no para convencer a otra persona. Aquí entra por ejemplo, cuando alguien te dice, es que deberías de comprar esto. ¿Por qué? Porque es mejor. Pero no te da explicaciones más allá de por qué es mejor. Simplemente te está diciendo, esto es mejor. Y se puede justificar por el precio, por los ingredientes, por no sé, lo que tú quieras y gustes. Pero más allá del argumento real que sustente por qué te debería de interesar comprar esa cosa, simplemente te dicen, porque es mejor. Y tú terminas convencido de que, como él me lo dijo, es mejor. Entonces, eso es una falacia ad baculum. Luego tenemos las falacias ad verecundiam, que estas se emplean para ejercer respeto a las figuras de autoridad. Una muy fácil que podemos encontrar y que a todos nos ha pasado es cuando nuestras mamás nos decían, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ahí nuestras madres estaban utilizando una falacia ad verecundiam. No porque ella sea nuestra madre, tiene todo el derecho sobre nosotros, pero como es una figura de autoridad, emplea y ejerce esa justificación de como yo soy tu madre, tienes que hacer lo que yo te diga, en todo sentido. Y ahí vamos nosotros de obedientes. La siguiente falacia venía siendo la ad populum, también relacionada, o también se utiliza mucho el término vox populi para este tipo de falacias, que son falacias que se utilizan para convencer a una comunidad o a un grupo específico dentro de la sociedad y que se generan a partir de opiniones populares que se van generalizando de acuerdo al contexto. No sé, por ejemplo, cuando hay un terremoto, México, septiembre, ya sabemos, sobre todo en la Ciudad de México, siempre tiembla. Cuando hay un terremoto, que la gente está asustada, para cualquier cosa que la gente está asustada, le dicen, que se come un bolillo. ¿El bolillo qué? Pero ya estamos tan acostumbrados a que cuando nosotros tenemos un susto nos digan, cómete un bolillo, que ahí vamos sin preguntar ni cuestionar por qué, o sea, qué beneficio va a tener el bolillo, simplemente no lo comemos. Entonces ahí estamos poniendo en práctica una falacia ad populum, o también conocido como vox populi. Y el último tipo de falacia vendría siendo la ad ignoratiam, que como se podrán imaginar, ignoratiam tiene que ver con la ignorancia, cosas que dicen las personas por desconocimiento, pero que quieren formar parte de la conversación o porque te quieren convencer de algo sin tener sustento y conocimiento de lo que están diciendo y se inventan algo así. Y como te lo están diciendo en ese momento con ciertas palabras o cierto contexto, tú terminas creyéndotelo. Entonces aquí tenemos clasificadas ya 5 tipos de falacias. Ad hominem, dirigida al hombre. Ad baculum, utilizada para vencer, no para convencer. Ad verecundiam, que se utiliza para generar respeto o imponer respeto a las figuras de autoridad.
la ad populum, que se generan a partir de las opiniones populares, o el vox populi, como también es conocido, y la ad ignoratiam. Pero ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Porque cuando alguien nos pregunta si nos gusta leer y decimos que no, y luego nos piden que justifiquemos o digamos por qué no, generalmente lo que vamos a responder nosotros es una falacia que se va a agrupar en alguno de estos 5 grupos, valga la redundancia. Estas falacias que nosotros nos decimos cuando nos preguntan si no nos gusta leer, generalmente se sustentan en el hecho de que pues, no queremos o no nos interesan. Pero estamos tan habituados a dar justificaciones de las cosas que buscamos una manera de explicar por qué no nos gusta leer o por qué no queremos leer. Y ahí es en donde caemos en estas mentiras que nos hemos dicho a nosotros o que la sociedad nos ha convencido para decirlo. Entonces, la primera falacia es la siguiente. Cuando nos preguntan por qué no leemos, ¿cuántas veces no hemos dicho porque los libros son caros? Ok, no voy a decir que no. Hay libros que sí se pasan un poquito en su precio. Pero si nos ponemos a analizarlo de manera detenida, en la oferta de libros es como en la oferta de todo. Vamos a encontrar libros que nos pueden llegar a costar, no sé, 300, 400, 500, 600, 700 pesos. Ustedes invéntense el número. Pero también vamos a encontrar joyitas como esta. Este es un compendio de 4 libros de H.G. Wells y una colección de cuentos, que me salió en 90 pesos. Y como se podrán dar cuenta, pues, es de pasta dura, trae su protector de portadas, y es un escritor que tiene buenas historias. La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo, se hicieron películas a partir de estas historias. Entonces, si me estás diciendo que por un compendio de 4 libros tienes que pagar 90 pesos y se te hace caro, pues te voy a preguntar comparado con qué. Porque acaba de pasar Navidad y Año Nuevo y estoy seguro que te gastaste 500 pesos en alcohol. Entonces, ¿los libros realmente son caros? ¿O es una falacia que nos estamos diciendo a nosotros mismos para justificar el hecho de que no compramos un libro porque no tenemos recursos para hacerlo? Cuando realmente sí hay recursos, pero preferimos invertirlos en otra cosa. Entonces, aquí simplemente podríamos decir que esto es una falacia ad baculum. Estamos diciendo es que los libros son caros simplemente para vencer la discusión, o para vencer en la discusión, no para convencer al otro, porque el otro no se va a quedar con él. Ay, no, sí, no lee porque los libros son caros. No, libros hay para el alcance de todos los bolsillos. Pero nos matan el argumento diciendo es que los libros son caros, y bueno, sí, vamos a dejarle ahí, los libros son caros. Entonces esta es una primera falacia que nos decimos a nosotros mismos cuando nos preguntan ¿por qué no te gusta leer? Bueno, es que los libros son caros. Díganme ustedes si son caros. O díganme ustedes qué cosas se les hacen realmente caras y en qué cosas prefieren malgastar su vida. Otra falacia que gira en torno al mundo de la lectura, ya no tanto en el por qué no nos gusta leer o por qué no leemos, sino que anda rondando por ahí como satélite alrededor del mundo editorial, es que solamente vale la pena leer los clásicos. ¿Ok? Igual que en la anterior, no les voy a decir que no, o sea, los clásicos por algo son clásicos. Pero de eso a decir que solamente vale la pena leer los clásicos, hay un abismo de distancia, porque podemos encontrarnos lecturas muy interesantes venidas de otros lugares, y de eso nos vamos a dar cuenta en este canal, en donde a lo largo del año y hasta donde llegue este proyecto les voy a estar dando a conocer lecturas de autores independientes. No son clásicos, pero se van a dar cuenta de que incluso en la lectura independiente van a encontrar cosas que vale la pena analizar. Y seamos sinceros, los clásicos son la fuente de lectura más prostituida de la historia. Y para muestra, un botón. Ana Karenina de León Tolstoy. De esta editorial, no sé si alcanza a ver, pero bueno, ustedes ya conocen esta edición, me imagino, algunos. La peor edición de un libro clásico que me he encontrado en mi vida. Si me hubiera echado un shot por cada vez que cambiaban la palabra rublos por rubios,
hubiera terminado borracho a las 3 páginas. En serio, es una aberración lo que hicieron aquí con la obra de León Tolstoy. Y solo vale la pena leer los clásicos. ¿En serio? Sí, no sé, no les digo que no. Leer un clásico te aporta muchísimo. Son libros, sí, o sea, la mayoría de las veces incomprensibles para muchas personas. Utilizan un lenguaje muy denso, aprendes muchísimas cosas, pero la manera en que te los presentan o la manera en que las editoriales los hacen llegar a ti muchas veces es caótica, catastrófica, visible y vergonzosa. Así que hay que quitarnos esa idea de que solamente vale la pena leer los clásicos. Porque si nada más valiera la pena leer los clásicos, habría clásicos en todas las series de los libros. Y podemos encontrar variedad de 1001 autores. ¿Que hay que leer clásicos? Sí. Pero no hay que decir que solamente los clásicos son dignos de leerse. Porque esa mentalidad ya sabemos que, como en todo, es del público mamador. Otra falacia que solemos decirnos: leer es aburrido. Esta falacia podría catalogarse como ad ignoratiam, porque es por ignorancia por lo que la gente dice esto. ¿Y por qué digo que es por ignorancia? Porque las personas que dicen esto no han dado con el libro, con el género o con el autor que les va a convencer de que la lectura es un ejercicio divertido y que vale la pena entrarle sin miedo. Y, como en los 2 casos anteriores, para muestra, un botón. Durante años yo siempre he dicho y he repetido que yo pienso que me voy a morir y jamás voy a leer El Quijote, porque se me hace un libro muy pesado. Y digan lo que quieran, táchenme de ignorante, díganme que este canal no debería de existir y que yo soy una aberración malparida, no importa lo que ustedes quieran decir. El Quijote es un libro imposible de leer para mí. Pero, ¿qué pasaría si el Quijote tuviera zombies? ¿Entienden el punto? La lectura no tiene por qué ser aburrida. Incluso los libros que podríamos llegar a pensar, yo jamás podría leer esto, vamos a encontrarnos con algo similar, derivado, parodiado, adaptado. Vamos a encontrar algo que nos va a acercar a ese mundo de una manera más amistosa y nos puede llegar a convencer de entrarle al clásico o al libro que nosotros tenemos miedo, que pensamos que no nos va a gustar. Porque simplemente es eso, de que tenemos miedo a entrarle a la lectura, de que vemos los libros así de gruesos y ¡ay no, qué flojera! Entonces es eso, es una cuestión de flojera, es una cuestión de apatía, es una cuestión de que no nos interesa, es una cuestión de que simplemente nunca nos hemos dado la oportunidad de conocer géneros, libros y autores que tal vez podrían cubrir nuestras expectativas y así incursionar de una vez por todas en el mundo de la lectura. Pero bueno, cada quien. Yo ya dije, jamás he leído El Quijote, no creo que lo vaya a leer, pero sí me leí El Quijote con zombies. Y la última falacia que quiero analizar aquí con ustedes: que leer es un ejercicio que deben de hacer solamente los intelectuales, o, dicho de otra manera, que solamente a los intelectuales les gusta leer, o, de una manera más general, que solamente los intelectuales leen. Pero si eso fuera cierto, no existiría esto. Así es, me acabo de quemar a nivel internacional, no sé cuántos vayan a ver esto, pero leí la saga de Hush Hush. No leí El Quijote, pero Hush Hush, aquí está, Becca Fitzpatrick, una de las primeras sagas juveniles que leí. A lo que voy con esto es que si realmente leer fuera un ejercicio para intelectuales y reservado solamente para personas letradas, no existirían novelas juveniles, porque un adolescente no va a tener el conocimiento o la sabiduría de un adulto. O sea, por muy intelectual que sea un adolescente, no va a tener la capacidad de leer, por ejemplo, un clásico, como mencionábamos hace un momento. Necesita lecturas más amistosas, más a su nivel. Igual con los niños, igual con los adolescentes, igual con todos. Si nosotros queremos que las personas lean, debemos de quitarnos esas ideas rancias de la cabeza, de que solamente vale la pena leer los clásicos y de que solamente las personas con cierta capacidad intelectual o con cierto coeficiente intelectual
son los que deberían de leer o son los que leen. De hecho, hace poco una persona me comentó de que gracias a un libro de un escritor independiente, una persona que nunca lee, que es una compañera de su trabajo, le nació la curiosidad por investigar un poco más acerca de lo que este escritor le había compartido en su texto. Entonces, si esto está haciendo un escritor independiente, imagínense lo que se puede encontrar en un libro de Becca Fitzpatrick, que de hecho, confesión, después de leer este libro, me metí a investigar lo que es el Yesvan, y lo que son los Nefilim, y lo que son las tradiciones judio-cristianas detrás de los ángeles caídos. Entonces, incluso libros que son catalogados como papel higiénico, no me dejarán mentir, te pueden aportar conocimiento si tú lees esos libros con la finalidad de aprender algo. Si los vas a leer y criticarlos solamente porque la gente dice o el mamador dice que es papel higiénico, pues no va a dejar de ser papel higiénico. Pero para mí se convirtió en una fuente de curiosidad para investigar un poco más acerca de lo que a mí me encanta, que es la tradición judeocristiana y todo el mito y el folclore que hay detrás de eso. Entonces sí, es una novela infantil, juvenil, más bien juvenil, para pubertas cachondas, de esas que se encuentran uno mucho en Wattpad. Pero al final del día, a mí me aportó algo que me hizo aprender un poco más y encendió la chispa de la curiosidad para seguir creciendo e investigando y ampliando el conocimiento en este tema que a mí me apasiona. Entonces, pues sí, aquí tal vez estamos hablando de de una falacia ad populum también, de que las personas creen que solamente aquellos con estudios o con cierto nivel intelectual son los que deberían de leer. Pero pues no, porque hay libros para todos los gustos. Entonces, quítate de la idea que tú no lees porque no eres inteligente, porque eres incapaz. Simplemente ve, busca un libro que te guste y ponte a leer. Y hasta aquí el video del día de hoy. Bueno, el primer video del canal. Y seguramente algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué nos habló de esto en su primer video? ¿Por qué no hizo una reseña y pum, vámonos, como gorda en tobogán, a lo que vinimos? Pues muy fácil. Como vamos a estar hablando en este canal acerca de autores, editoriales y libros del ámbito independiente, pues quería abordar ciertas cosas que yo veo que podrían obstaculizar un poco el hecho de que ustedes tomaran la decisión de apoyar a uno de estos escritores. Porque sí, al ser escritores independientes, no van a ser clásicos lo que les van a estar ofreciendo. Tampoco van a ser libros a lo mejor dirigidos a un público muy intelectual. Por ejemplo, mis libros, La Cofradía, aquí publicidad de fondo, subliminal. No es un libro que yo haya escrito para, no sé, señores con doctorado y no, nada de eso. Es un libro que yo escribí simplemente para divertir y entretener a la gente y que sepan un poquito más acerca de las cosillas, pero luego hablamos de La Cofradía en el canal. Ahorita ese no es el punto. La idea es, habría que cambiar un poquito la mentalidad y este video es exactamente para eso. Si vamos a apoyar a escritores independientes, hay que quitarnos esas ideas que traemos arrastrando del pasado, esas preconcepciones y esos prejuicios que cuando nosotros vemos a un escritor independiente decimos, ay no, es que es una editorial independiente. Sí, ya sé la fama de las editoriales independientes, pero si un libro como Ana Karenina está lleno de horrores ortotipográficos por la editorial que prefirió sacarlo rápido que sacarlo bien, podemos perdonárselo a un autor independiente que quizás es el primer libro que él está editando. Y si estamos hablando de que hay escritores de renombre que son bestsellers, que sus libros son catalogados como papel higiénico, pero aún así se les puede sacar algo de aprendizaje, pues con los escritores independientes vamos a darles la oportunidad. Además de que si tú buscas este libro y lo comparas con el precio de un libro de un escritor independiente, te vas a dar cuenta que te puedes comprar 2 libros de autor independiente al precio de uno de estos, abordando lo que fue la primera falacia, que decíamos que los libros son caros, o que mucha gente dice que los libros son caros. No, no es cierto, los libros no son caros. Y si le estás sacando la vuelta a cosas que tú dices, es que son
en la lectura, que son libros y que no sé qué, que leer es aburrido. Ya te dije, leer no es aburrido, simplemente encuentra lo que a ti te gusta y el enfoque que a ti te llame la atención. Entonces, espero haber cambiado un poquito esas ideas y esas preconcepciones que tienen ustedes acerca de lo que es la lectura. O cuando escuchen a alguien decir, es que los libros son caros, ustedes ya van a tener la capacidad de decir, no, no es cierto. Los libros no son caros, hay libros de todos los precios. Tú prefieres invertir tu dinero o malgastarlo en otras cosas que quizás te van a matar neuronas, ¿verdad? En lugar de comprar algo que te las va a cultivar. O si alguien le dice, ay no, es que, qué ñoño, no sé, nada más los ñoños leen. Tú vas a decir, no es cierto, si nada más los ñoños leyeran no existiría la saga de Crepúsculo. Ese es el punto. Que nadie te diga, o que tú no digas, yo no leo por esto o por aquello. Si no lees y no te interesa, simplemente di eso, que no te interesa. Pero ojalá, y con los videos que voy a estar subiendo en ese canal, comience a interesarte. Porque recuerden que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.